Bienvenidos a CNT Network. Mi nombre es Jorge Antonio Guillén y vamos a tratar el tema de diagnóstico con osciloscopio. Si tuviéramos que definir de algún modo el osciloscopio, podríamos decir que se trata de un instrumento electrónico que es capaz de reproducir sobre su pantalla las señales eléctricas que por su constitución no es perceptible para el ojo humano. En primer lugar, debemos destacar que la función de todo osciloscopio es la de representar tanto los valores de tensión como de tiempo que pueden llegar a alcanzar los elementos en un análisis. Sobre todo, recordemos que los vehículos actualmente pueden tener hasta 48 computadoras y que su comunicación es electrónica. El osciloscopio nos va a servir para hacer un trabajo demasiado profesional, ya que vamos a estar observando las señales tal y como son. Si usáramos algún otro tipo de herramienta, pues sería muy difícil determinar si está dentro de los valores o no. Un ejemplo sería una lámpara normal, una lámpara lógica, no nos está diciendo si la señal es correcta o no. Podríamos utilizar en un momento dado el multímetro, pero también el multímetro cuando hace cambio de escalas se llega a cortar y nos llega a marcar por ahí OL, lo que comúnmente conocemos como Open Light. Vamos a pasar al siguiente tema, que es la descripción de diagnóstico con el osciloscopio. Pues allá estamos en lo que es descripción de diagnóstico con el osciloscopio. Debemos entender perfectamente bien que el osciloscopio es una herramienta totalmente poderosa. Vamos a estar analizando cómo funciona un osciloscopio, las diferencias que puede haber entre un osciloscopio y un multímetro. Vamos a estar observando lo que son las señales, cómo se forman las señales. Vamos a estar observando dentro de este curso cómo se mide el voltaje, hacia dónde se tiene uno que ir. Vamos a observar el tiempo. Vamos a estar analizando señales. Vamos a entender qué es frecuencia. Vamos a entender qué es voltaje, qué es amperaje, qué es resistencia y todo esto en dónde se aplica en un auto. Vamos a pasar a las siguientes diapositivas para que ustedes tengan una mejor comprensión sobre el tema. Bien, pues ya estamos ahora en las diapositivas. Veamos que un multímetro, ya sea del tipo analógico o digital, informa únicamente los valores medios o eficaces que se tiene en una señal, ya que su forma de trabajo le impide seguir punto a punto la señal que se le aplique. Un ejemplo, tenemos un sensor MAP de Ford. Si nosotros observamos la señal de este sensor con un multímetro, vamos a ver que únicamente con el switch en la posición de encendido vamos a leer 2.5 volts. Si ponemos en funcionamiento el motor en marcha mínima y seguimos tomando la medición de esta señal, nos vamos a encontrar que también es de aproximadamente 2.5 volts. Si se hace alguna aceleración y seguimos observando el multímetro, vamos también a capturar 2.5 volts. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no hay variación en la señal? No, lo que sucede es que este sensor es de tipo digital y el multímetro no nos va a medir absolutamente nada a lo referente en señales digitales, únicamente nos va a leer un voltaje medio. Después de algunos temas vamos a ver por qué razón no nos lee el multímetro esa señal que estamos comentando. Proseguimos con las diapositivas. El osciloscopio permite visualizar las formas y variaciones en tiempo de las señales que se apliquen a sus entradas. El osciloscopio es un instrumento de medida que presenta en una pantalla una imagen gráfica de una señal eléctrica. Esa imagen muestra cómo cambia la señal a medida que transcurre el tiempo. La imagen es trazada sobre una pantalla en la que se reproduce un eje de coordenadas, que son tensión y tiempo. Esto permite determinar los valores de tiempo y tensión de una señal, así como la frecuencia, tipos de impulso, ciclos de trabajo, lo que comúnmente conocemos como Duell, RCO o Dual Cycle.
Ahora veamos cuántos tipos de osciloscopio hay. Tenemos el osciloscopio analógico. Funciona mediante la aplicación directa de la tensión que mide a un haz de electrones que recorre la pantalla. El osciloscopio digital toma muestras de la señal a intervalos discretos de tiempo, almacenándolos en su memoria como puntos de la forma de onda. Mediante esta información el osciloscopio reconstruye la forma de onda en la pantalla. Cabe hacer la aclaración que en el osciloscopio analógico lo único que vamos a observar son puntos que están desplazando sobre de una línea y no está formando una señal como la podemos observar en el osciloscopio digital. Esto pues nos va a ayudar muchísimo a hacer la diferencia entre un osciloscopio analógico y un osciloscopio digital. Con esto terminamos el primer tema de descripción de diagnóstico con el osciloscopio. Ustedes pudieron observar en las imágenes anteriores que tenemos dos osciloscopios, el analógico y el digital. Sobre todo vamos a estar utilizando nosotros el osciloscopio digital, ya que es el que nos va a estar dando las señales perfectamente visibles, y eso nos va a ayudar muchísimo en un diagnóstico profesional, ya que vamos a observar en este osciloscopio las señales perfectamente bien definidas y ahí nos podemos dar cuenta si es el dispositivo o es el módulo de control lo que está dañado. Vamos a pasar al siguiente tema con introducción a la electrónica básica y electrónica digital. Iniciamos este tema con lo que es electrónica básica y electrónica digital. El conocer la electrónica básica nos va a servir muchísimo como fundamento para poder verificar dispositivos, saber cómo se están alimentando, qué resistencia es la que tiene cada uno y en un momento dado qué amperaje es el que está consumiendo. Vamos a ver exactamente lo que es la ley del Ohm para poder entender qué es amperaje, qué es intensidad y qué es resistencia. Posteriormente nos vamos a introducir a lo que es la electrónica digital, que es una señal mucho más específica y más determinante para poder diagnosticar algunos de los parámetros de comunicación de una computadora, ya que las computadoras únicamente conocen señales digitales, ellos no interpretan ni entienden las señales análogas. Pasamos al siguiente tema con las diapositivas. Pasamos al siguiente punto, que es la electrónica básica. La electrónica básica es el conocimiento de la ley del Ohm y su aplicación, ya que es de suma importancia el tener estos conocimientos. Recuerde que los vehículos en la actualidad son controlados electrónicamente por una serie de dispositivos como son sensores, actuadores y módulos electrónicos. Veamos a continuación la ley del Ohm. La tensión o voltaje es la fuerza eléctrica con la que son empujados los electrones a través de un conductor. Por aquí tenemos una imagen simulando una presión, que realmente eso es lo que es el voltaje. Dice, la tensión aparece en los circuitos eléctricos bajo dos formas. Fuerza electromotriz inducida o conocida como FEM. Es la tensión que genera una fuente de energía eléctrica, tal como puede ser una batería o un generador. Caída de tensión es la tensión que se pierde en los receptores, es el consumo que puede tener, por ejemplo, en un foco, en un dispositivo que esté trabajando. Comparando el término con el circuito hidráulico, la tensión correspondería a la presión que se aplica a un fluido para que éste se desplace por un conducto. Su unidad de medida es el voltio. El voltio, cuya abreviatura es la UV, tiene como múltiplo el megavoltio, igual su abreviatura sería MV. El kilovoltio sería su abreviatura KV y como su múltiplo sería el milvoltio, su abreviatura sería MV y el microvoltio sería micro V, su abreviatura. Un megavolt equivale a 1.000.000 de volts. Un kilovolt equivale a 1000 volts. Un volt equivale
a 1,000 milivolts y un microvolt equivale a 0,000001 volts. El aparato capaz de medir la tensión se llama voltímetro y se conecta en derivación o en paralelo a un circuito cuya tensión se quiera conocer. Dicho de otra forma, los bornes del multímetro deben unirse a los dos puntos entre los que existe LDP o tensión que se quiere medir. Intensidad de corriente. Se denomina intensidad a la cantidad de electrones que circulan por un consumidor cuando se le aplica a este una tensión en la unidad de tiempo segundo. La intensidad de la corriente eléctrica corresponde en el circuito hidráulico a la cantidad de agua que pasa por una turbina, produciendo un trabajo en un tiempo unidad, es decir, el caudal. La cantidad de fluido que circula por el conducto será el equivalente a la cantidad de corriente que circulará por una resistencia o un consumidor cuando le apliquemos una tensión en los bornes del mismo. Su unidad de medida es el amperio. El amperio tiene una abreviatura que es la A. Tiene como submúltiplos el miliamperio y su abreviatura sería MA. Y el microamperio sería micro A, su abreviatura. Tenemos por consiguiente un amperio es equivalente a 1000 miliamperios. Un miliamperio es equivalente a 0,001 amperes. Un amper equivale a 1.000.000 de microamperios. Un microamperio equivale a 0,00001 volts. Sería amperes, perdón. El aparato capaz de medir la intensidad de la corriente eléctrica se llama amperímetro y se conecta en el circuito en serie. Es decir, de manera que la corriente eléctrica pase en su totalidad por el medidor, que sería el amperímetro. El circuito debe de estar funcionando, no debe de estar abierto. Y un detalle bien importante: en este tipo de circuitos, cuando se van a medir el amperaje, debe de estar correctamente bien conectados sin que sean sulfatadas terminales para poder saber qué amperaje es el que está circulando por ese circuito. De no ser así, pues obviamente las malas conexiones, los sulfatados, las conexiones flojas, nos va a proporcionar una medida de amperaje mucho más alto del que normalmente está consumiendo ese dispositivo que estamos verificando. Pasemos a lo que es la resistencia eléctrica. Se llama resistencia eléctrica a la oposición que presenta un cuerpo al paso de la corriente eléctrica, es decir, la dificultad que encuentran los electrones para desplazarse. Su unidad de medida es el ohmio. El aparato utilizado para medir resistencia es el ohmiómetro. Conexión. Esta debe de ir en paralelo cuando se vaya a efectuar la medida de una resistencia. Se deberá de aislar y dejar sin corriente el circuito. ¿Por qué razón? Porque precisamente el amperímetro va a aplicar un voltaje para poder medir esa oposición al flujo de la corriente, que sabemos que es la resistencia. Como múltiplo del ohmio se emplea el kiloohmio y su abreviatura sería K, y una herradura que ya la conocemos todos, que significa resistencia. El megaohmio, M, y la abreviatura. Como submúltiplos se emplea el miliohmio y el microohmio. Un megaohmio equivale a 1.000.000 de ohmios, un ohmio equivale a 1000 miliohmios. Un kiloohmio es exactamente igual a 1000 ohmios y un ohmio equivale a 0,00001 microohmios. Veamos lo que es la ley del Ohm. La intensidad de la corriente eléctrica obtenida en un circuito
es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica del mismo. Es decir, intensidad es igual a voltaje entre resistencia. De esta expresión se deduce voltaje igual a intensidad por resistencia y resistencia igual a voltaje entre intensidad. Como aplicación inmediata de esta ley, se puede calcular la resistencia eléctrica de un circuito conociéndose la tensión aplicada y la tensión de corriente obtenida. Veamos el siguiente esquema. Tenemos un esquema el cual estamos midiendo sobre los dos bornes antes de que llegue al consumidor 12 volts. Aquí vamos a verificar lo que es el amperaje. Resistencia es igual a voltaje entre intensidad, que serían 12 volts entre 2 amperes, me da exactamente 6 ohms. Si multiplico 6 por 2 me da exactamente el voltaje, serían los 12 volts. Introducción a la electrónica digital. La electrónica digital es una parte de la electrónica que se encarga de sistemas electrónicos en los cuales la información está codificada en dos únicos estados. A dichos estados se les puede llamar verdadero o falso, o más comúnmente 1 y 0. Refírense a que en un circuito electrónico hay uno verdadero, que existe tensión de voltaje, o hay ausencia de tensión de voltaje, que sería 0 o falso. Electrónicamente se les asigna a cada uno un voltaje o rango de voltaje determinado, a los que se les denomina niveles lógicos, típicos en toda señal digital. Por lo regular, los valores de voltaje en circuitos electrónicos pueden ir desde 1, 5 o 3 o 5, 9 y 18 volts, dependiendo de la aplicación. Así, por ejemplo, en un radio de transistores convencional, las tensiones de voltaje son por lo regular de 5 volts y 12 volts, al igual que se utilizan en discos duros A y D de computadora. Se diferencia de la electrónica analógica en que para la electrónica digital un valor de voltaje codifica uno de estos dos estados, mientras que para la electrónica analógica hay una infinidad de estados de información que codificar según el valor del voltaje. Veamos un sensor que es el que nos está formando una señal digital. Generador de impulsos Hall. El funcionamiento de este generador se basa en el fenómeno físico conocido como efecto Hall. Un semiconductor es recorrido por una corriente entre los puntos A y B. Se le aplica un campo magnético norte-sur perpendicular al semiconductor. Se genera una pequeña tensión que se llama tensión Hall, la cual equivale a 0,001 volt entre los puntos E y F, debido a la desviación de las líneas de corriente por el campo magnético. Cuando estas dos condiciones se producen, se forma de forma simultánea. Tenemos aquí la aplicación de un sensor Hall. Puede ser que esté ubicado en el árbol de levas o en el cigüeñal del motor. Inclusive en muchas de las ocasiones pueden estar ubicados esos sensores en las ruedas de un vehículo de un sistema de frenos ABS. Tenemos aquí el ejemplo de la imagen que tenemos un sensor de árbol de levas de efecto Hall. Del lado derecho, en la parte superior, vemos cómo está una leva acercándose al sensor y me está produciendo una señal digital larga. En la imagen inferior está pasando un álabe sobre el sensor y me está formando una señal un poco más pequeña, pero es una señal digital, que sería 1 generando un voltaje o 0 en la parte inferior de la línea que tenemos ahí en las imágenes. Los controles. Una serie de controles situados en el panel frontal permiten ajustar el tamaño de la imagen, controlar su desplazamiento y medir su valor. Todo va a depender de la marca del osciloscopio. Quiero que por favor se entienda que esto es únicamente un ejemplo. Hay muchos osciloscopios que cambian las teclas
la posición, pero en realidad la esencia es exactamente la misma. Tenemos por aquí el control horizontal, que es la base de tiempos, actúa sobre la velocidad de barrido del punto luminoso sobre la pantalla. Eso sería para modificar tiempo, para dar el tiempo a la señal y que nosotros tengamos la oportunidad de observarla. Control vertical. Ajustan la escala de tensión o de voltaje, es decir, la sensibilidad de entrada. En algunos osciloscopios podemos tener que cada cuadrícula pueden tener hasta 500 volts por división. Esto nos va a ayudar muchísimo para observar una señal, por ejemplo, de encendido. Atenuar o amplificar la señal y modificar el tamaño de la imagen para que pueda adaptarse a la pantalla y sea perfectamente visible. Esa es la función realmente de un osciloscopio. La pantalla. La pantalla o display es un área de cristal líquido LCD que forma una matriz de centenares de puntos o píxeles que al ser polarizados debidamente cambian su transparencia. El contraste entre opacos y transparentes constituyen el trazado. Ahí tenemos una pantalla cuadricular que es la que vamos a tomar como base, como división. Ahí tenemos una señal, forma de onda. En este caso sería una señal digital. Tenemos la línea cero de referencia. En este caso tenemos una A. Recuerden que los osciloscopios tienen dos canales y los vamos a llamar canal A o canal B. En algunos osciloscopios viene como canal 1 o canal 2. En este caso, haciendo la comparación, el canal A sería el canal 1 y el canal B sería el canal 2. Tensión por división me está diciendo que cada cuadrícula que tenemos ahí va a estar, tiene un valor de 2 volts. Estas ondas son los aditamentos que tiene normalmente un osciloscopio, que serían los cables para poder medir las tensiones. Una sonda es una punta de pruebas de alta calidad, diseñada para transmitir una señal sin captar ruido ni transferencias. Hay que tener mucho cuidado con estas puntas porque son delicadas. Si yo las acerco por ahí a altas temperaturas, se puede quemar el plástico y se puede deformar, inclusive hasta pueden hacer corto porque traen por ahí un blindaje, un recubrimiento metálico que es el que va a evitar que haya interferencias externas y que se metan en un momento dado señales parásitas al osciloscopio y a lo mejor podemos dar un mal diagnóstico con esas señales parásitas. Entonces tengan mucho cuidado con sus puntas, por favor. Suelen ser cables blindados con malla metálica, lo que les comentaba hace rato, y están compensados internamente con la baja capacidad, ya que de lo contrario distorsionarían las medidas de señales de alta frecuencia. Existen sondas atenuadoras que reducen la tensión de entrada o el voltaje, para que mejor me pueda explicar, por un factor de 10, de 100 o de 1000 veces, de modo de que el osciloscopio pueda registrar tensiones muy superiores a las que directamente se puede medir. Con eso damos por terminado este tema que es de electrónica básica y electrónica digital. Como pudimos observar, ya entendimos qué es el amperaje, qué es el voltaje y qué es la resistencia. Esto nos va a ayudar muchísimo para hacer un diagnóstico totalmente profesional, ya que nos va a dar la oportunidad de verificar las alimentaciones para muchísimos de los dispositivos como son sensores o son actuadores. Vimos también algo de lo que es la señal digital, que es el único lenguaje que entienden las computadoras. Este lenguaje lo vimos que es unos y ceros. A esto pues le podemos llamar bits o bytes dependiendo de la forma en que esté comunicando el sistema. Pues con esto damos por terminado este tema y vamos a pasar al siguiente, que sería descripción de los parámetros de medición de tiempo y voltaje.
Pues bien, iniciamos este otro tema de nuestro curso de diagnóstico con osciloscopio. Vamos a estar observando lo que son los parámetros de medición en tiempo y voltaje. Por ahí vamos a observar algunos pequeños detalles, como los cambios de algunos nombres. Vamos a ser un poquito más técnicos. La atención le vamos a llamar al voltaje para que se pueda explicar y se pueda entender. Vamos a ver cómo se divide una pantalla para poder hacer una medición correcta. Vamos a ver lo que es tiempo por división, tensión por división o voltaje por división. Vamos a aprovechar también para empezar a ver algo de lo que es una señal digital, una señal análoga. En fin, todo esto nos va a servir para hacer un diagnóstico profesional dentro de nuestro taller. Por supuesto que esto nos va a ahorrar tiempo y este tiempo lo podemos aprovechar para diagnosticar o hacer otro tipo de trabajo dentro del taller. Pasamos a las siguientes diapositivas para un mayor entendimiento de esto. Los controles. Una serie de controles situados en el panel frontal permiten ajustar el tamaño de la imagen, controlar su desplazamiento y medir su valor. Control horizontal. Esa es la base de tiempos. Si hablamos en los oscilogramas, la parte horizontal es en donde vamos a estar verificando el tiempo de cada una de las señales. Y se actúa sobre la velocidad de barrido del punto luminoso sobre la pantalla. En el control vertical ajusta la escala de tensión o de voltaje, es decir, la sensibilidad de la entrada. Cabe hacer la aclaración de que pues hay una serie de marcas de osciloscopios, y las teclas que tenemos en el panel frontal son de alguna manera diferentes. La esencia es exactamente la misma. Lo único que hay que ver es un poquito el manual de cada uno de los osciloscopios para poder entender esto que estamos viendo. Por favor, les suplico que lean antes de cualquier cosa su manual de osciloscopios. Proseguimos. Atenuar o amplificar la señal y modificar el tamaño de la imagen para que pueda adaptarse a la pantalla y sea perfectamente visible. Si no hacemos el ajuste correcto, queridos maestros, no vamos a observar la señal y en un momento dado podemos determinar que a lo mejor el osciloscopio que compramos no nos va a servir. Primero lean su instructivo, ajustenlo como debe de ser para que vean esa señal correctamente. Pantalla. La pantalla o display es un área de cristal líquido LCD que forma una matriz de centenares de puntos, o comúnmente conocidos como píxeles, que al ser polarizados debidamente cambian su transparencia. El contraste entre opacos y transparentes constituyen el trazado. Ahí tenemos la pantalla cuadricular, es en donde vamos a estar dándole el valor a las divisiones, por ejemplo, voltaje por división o tiempo por división. Ahí tenemos una forma de onda, en este caso es una forma de onda digital. Tenemos la línea cero de referencia. Dependiendo de la marca de su osciloscopio, puede tener A o puede tener 1. Eso se está refiriendo al canal o a la línea con la que vamos a estar midiendo la señal. En este caso es línea A. Voltaje por división, tensión por división, lo que habíamos comentado anteriormente. Esto me está diciendo el valor que tiene cada cuadrícula para poder medir esa señal. Milisegundos por división o tiempo por división. Esto también me va a indicar qué valor tiene cada cuadrícula. Sondas. Una sonda es una punta de pruebas de alta calidad diseñada para transmitir una señal sin captar ruido ni interferencias. Maestros, estas sondas son muy delicadas. Tienen un blindaje, tienen una malla de alambre que no permite que señales parásitas externas a lo que estamos midiendo se introduzcan al osciloscopio y pues nos puedan dar un mal parámetro de alguna señal, o inclusive muchas de las ocasiones nos corta la señal original y a lo mejor hacemos por ahí un diagnóstico mal elaborado. Cuiden mucho sus puntas que no se quemen porque pueden cortocircuitarse y entonces sí vamos a tener problemas.
Suelen ser cables blindados, como ya les había mencionado anteriormente, con malla metálica, y están compensados internamente con una baja capacidad, ya que de lo contrario distorsionaría las medidas de señales de alta frecuencia. Esto quiere decir que su impedancia, su resistencia es muy baja. Existen sondas atenuadoras que reducen la tensión de entrada por un factor de 10, de 100 o 1000 veces, de modo que el osciloscopio puede registrar tensiones muy superiores a las que directamente se pueden medir. Vamos a ver lo que son las conexiones de entrada. Los osciloscopios normalmente proporcionan dos entradas o canales de seguridad para clavija apantallada de 4 milímetros. Esto es un poquito variable dependiendo de la marca del osciloscopio. La entrada A es el cable de color rojo en este caso, y la entrada B es de color gris. Muchas de las ocasiones, como les comentaba, puede venir entrada 1 y entrada 2, o canal 1 o canal 2. Y una entrada de seguridad para la clavija banana de 4 milímetros, que es el común, que este siempre lo vamos a tener que conectar a masa, dependiendo también del osciloscopio. Entrada, siempre se puede utilizar la entrada A o la roja para todas las mediciones de entradas únicas que son posibles con el instrumento de medida. Entrada B, para realizar mediciones en dos señales diferentes, se puede utilizar la entrada B gris junto con la entrada A. Un ejemplo de esto para checar la sincronización de una distribución a través de los sensores de cigüeñal y sensores de árbol de levas. Se puede utilizar la terminal de color negro que está conectada a masa únicamente para mediciones de baja frecuencia y para las mediciones de continuidad, capacidad y diodos, ya que muchos de los osciloscopios que tenemos también funcionan como polímetros o multímetros. Cualquiera de las dos pronunciaciones es correcta. Por ahí sale una imagen, que es lo que comúnmente hacemos en el taller. Por ahí dice el osciloscopio: te he dicho una y otra vez que me trates con mucho cuidado. Uf, es cierto, lo he vuelto a olvidar. Cuiden mucho su equipo, maestros, ya que es un poco caro. Y luego pues ponemos el pretexto de que el equipo fue el que se equivocó, no nosotros. Sondas. Atención. Para evitar descargas eléctricas o incendios, únicamente utilizar la conexión COM y asegurarse de que todas las conexiones al COM estén al mismo potencial, referencia o la misma masa. Esto quiere decir que si vamos a checar un vehículo, pongan la masa directamente a alguna masa de la batería del vehículo, porque cuántas de las ocasiones se nos olvida ese punto bien importante y no hacemos las mediciones correctas, no nos va a dar la señal correcta. Con esto damos por terminado este tema de descripción de los parámetros de medición de tiempo y voltaje. Es muy importante que sepamos utilizar estos parámetros para que hagamos un análisis correcto de las señales de nuestro vehículo. Puede ser que sean señales de nuestro motor, de nuestra transmisión, sistema de frenos, sistema de carrocería, en fin, todo esto lo vamos a poder medir bajo estas condiciones. Si nos quedó alguna duda con respecto a lo que es el tiempo y voltaje en su medición, en el siguiente tema lo vamos a ver más detalladamente, ya que este tema que vamos a ver a continuación es la descripción de los tipos de señal y su comportamiento. Iniciamos nuestro siguiente tema con la descripción de tipos de señal y su comportamiento en la pantalla. Vamos a estar analizando qué es una señal digital, cómo se comporta, vamos a ver su medición, vamos a analizar totalmente esa señal. Vamos también a analizar señales análogas, vamos a observar tiempo, cómo se mide tiempo, vamos a también hacer una mención sobre lo que son las señales parásitas. Dentro de este tema vamos a estar viendo lo que es la frecuencia, cómo calcular frecuencia, hacer cálculos de las señales y así tener una base bien fundamentada para poder hacer un diagnóstico correcto.
Iniciamos este tema con las siguientes diapositivas para un mejor entendimiento de lo mismo. Conceptos de señal. Ciclo de onda, porción de onda que se repite. Si lo observamos en la imagen, tenemos en dónde inicia la señal, su recorrido que hace y vuelve a un punto en donde va a iniciar la siguiente. Forma de onda, representación gráfica de una señal que muestra el tiempo sobre el eje horizontal y la tensión sobre el eje vertical, lo que habíamos ya comentado anteriormente. Vamos a verlo horizontalmente el tiempo y verticalmente lo que es la tensión o el voltaje. Las formas más comunes de onda. Onda senoidal es la tensión de la red eléctrica de uso doméstico, como ejemplo, la creada por un alternador antes de ser rectificada o de una sonda lambda. Tenemos del lado izquierdo cómo es una onda senoidal. Del lado derecho tenemos una onda senoidal amortiguada. Vean ustedes y hagan la diferencia entre una y otra. Onda cuadrada es la forma de señal que puede generar un captador de tipo Hall, un sensor de fase, un cuentakilómetros, un sensor óptico, en fin. Este tipo de señal es una señal digital. En este caso vamos a poner como ejemplo la onda generada por un captador de efecto Hall. Tenemos igual de nuestro lado izquierdo, del lado vertical, lo que es tensión o voltaje, y el lado horizontal, que es tiempo. Una onda compleja son las ondas que pueden estar en combinación de varias, como las dadas en un circuito primario o secundario de un sistema de encendido. Ahí tenemos como ejemplo la onda generada por la parte secundaria del encendido o el embobinado secundario de encendido. Conceptos de periodo. Esto es bien importante porque vamos a observar qué es periodo. Dice, el periodo de una señal es el tiempo que tarda una onda en realizar un ciclo completo. Ahí tenemos 4 divisiones. Entonces, queremos decir que el tiempo es exactamente igual a periodo. Son 4 divisiones. Abajo me está diciendo que tengo milisegundos. Vamos a ver cómo es. Periodo son 10 milisegundos por cada cuadrícula. Son 4 las divisiones que abarca esta señal. Entonces hacemos nuestra multiplicación de 10 por 4, me da exactamente a 40 milisegundos. Vamos a poner aquí un ejemplo. Voy a ir con ustedes con este ejercicio. Indicar el periodo de las siguientes formas de onda. Tenemos del lado izquierdo una. Vamos a ver cómo trabaja esta onda. Ahí tenemos dónde inicia esta señal y dónde termina. Abajo tengo 2 milisegundos por división. Si cuento las cuadrículas, voy a señalarlas con el mouse, 1, 2, 3 cuadrículas. Entonces haríamos la siguiente multiplicación. Son 3 cuadrículas y el tiempo que tengo ya en mi osciloscopio programado son 2 milisegundos, serían 3 por 2, serían 6 milisegundos lo que va a durar esta señal. Veamos ahora la que tenemos del lado derecho. Ya tenemos ahí el trazo en color rojo. Es donde inicia la señal y donde termina. Mi osciloscopio está graduado en 5 milisegundos por división. Esto quiere decir que cada cuadrícula equivale a 5 milisegundos. Vamos a ver cuál es el periodo de esta señal. Contemos 1, 2, 3 en medio, 4, 5 divisiones. Repetimos. 1, 2, 3, 4, 5. Serían 5 divisiones por 5 milisegundos. Vamos a hacer la multiplicación. 5 por 5 serían 25 milisegundos.
Esto es lo que dura esta señal. Vamos a ver ahora lo que es el concepto de frecuencia. La frecuencia es el número de ciclos de onda que tienen lugar en un tiempo dado. Generalmente es en un segundo. Podemos poner, por ejemplo, una luz, la luz de la casa. La luz de la casa sabemos que es normalmente a 110 volts. Me dice que tiene 60 Hz. Esto quiere decir que la señal va a estar haciéndose 60 veces en un lapso de un segundo. A esto le vamos a llamar frecuencia. Vamos a ver más detalladamente el concepto. Es decir, frecuencia es igual a un segundo, lo que habíamos comentado, entre el tiempo que dura la señal, que sería periodo. Primero calculamos el periodo. Aquí tenemos el periodo, serían 4 divisiones. Ya mi osciloscopio lo tenemos en 10 milisegundos por división, serían 4 cuadrículas por 10, serían 40 milisegundos. Esos 40 milisegundos vamos a sustituirlos y vamos a calcular la frecuencia. Tenemos frecuencia es igual a un periodo, a un segundo, perdón, entre periodo. Frecuencia es igual a 1 entre 0,040 milisegundos. Quiero que por favor se lleven un ratito y que hagan su ecuación. El resultado es exactamente de 25 Hz, no es lo que está en su pantalla. Esto lo hicimos para que ustedes lo calculen y nunca se basen en un dato que se les pueda proporcionar, hay que verificarlo. Unidades de frecuencia. La unidad de frecuencia es el hercio y tenemos por ahí su nomenclatura que serían Hz. Un hercio equivale a un ciclo por segundo. El hercio tiene a su vez múltiplos y submúltiplos, siendo los múltiplos de mayor utilización el kilohercio y el megahercio. Un kilohercio quiere decir que son 1000 Hz o 1000 señales exactamente en un segundo. Un megahertz serían 1.000.000 de señales exactamente en un segundo. Tenemos una derivación. Un hertz es igual a 0,001 kilohertz, esos serían los submúltiplos. Un hertz sería a 0,00001 megahertz. Esto sería también un submúltiplo. Vean que no cambia en milihertz o en microhertz porque no es un dato específico. Siguen siendo hertz, nada más que ahí estamos hablando con un punto decimal. Vamos a hacer otro ejercicio, los vamos a acompañar. Calcular la frecuencia de las siguientes formas de onda. La primera tenemos son 3 divisiones, tengo mi osciloscopio en 2 milisegundos por división. El periodo, el tiempo que se lleva esta señal es igual a 2 por 3, me da exactamente 6 milisegundos. Ahora vamos a calcular la frecuencia. Sería un segundo entre 0,006 milisegundos. Ahora sí me da una frecuencia de 166 Hz por segundo. Esto quiere decir que esta señal va a estar formándose de esa manera 166.6 veces en un segundo. Veamos ahora la señal digital que sigue. Ahí la tenemos.
Son 5 divisiones. 5 divisiones y mi osciloscopio está calculado a 5 milisegundos por división. Son 5 por 5, son 25 milisegundos. Ahora calculamos la frecuencia, que sería un segundo, entre el periodo, que sería 0,025 milisegundos, y la respuesta es correcta, serían 40 Hz. Porque son 1000. Del periodo en microhercios resulta la frecuencia en megahercios. Estamos hablando de micros, serían millones, y por supuesto que también sería como resultado millones de hertz, que su interpretación sería megahercios. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dibuja la forma de onda en la pantalla de la izquierda en la derecha. Teniendo en cuenta la base de tiempo, yo sé que no lo pueden hacer, vamos a hacerlo por ustedes. Ahí está la señal. Vamos a observar ahora con el mouse del ratón cómo está. Tengo 5 milisegundos por división, esto quiere decir que tengo aquí 5, 10, vean, aquí tengo 10 volts por división, entonces esta la ampliamos porque es la mitad del tiempo. Tendría que utilizar 2 cuadrículas. Ahora vamos a ver la tensión o el voltaje. Me está diciendo que son 10 volts por división, serían 1, 2, 3, 4, 5, serían 50 volts. Vamos a ver si la otra está bien. Serían 10, 20, 30, 40, 50 volts. Perfecto. Entonces la señal está bien definida. Espero que con esto quede un poquito más explicado cómo pueden ustedes graduar su osciloscopio en voltaje y en tiempo, y cómo pueden amplificar o reducir esa señal para poder hacer un análisis correcto de la misma. Es la altura o distancia que tenga la forma de onda con respecto a la línea de cero de referencia. Ya habíamos comentado anteriormente que este es mi punto cero. Aquí, de aquí hacia arriba voy a partir a contar el voltaje con el que programé mi osciloscopio. En este caso son 2 volts por división, y aquí inicio serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadrículas multiplicadas por 2. Tengo una tensión o un voltaje de 12 volts. Vamos a ver si es cierto. Son 6 divisiones por 2 volts por división. Exactamente, mi señal es de 12 volts. Vamos a ver los conceptos de amplitud. Hace ratito, en lo que habíamos iniciado de este curso, habíamos comentado que un multímetro únicamente va a estar midiendo una tensión eficaz o una tensión media. Ahora, en este concepto van a entender que es un voltaje medio o una tensión eficaz. Dice, la amplitud de la onda senoidal suele darse como su valor eficaz, que es igual a aproximadamente al 70.7% del valor de pico máximo. Vamos a ver primero cuánto tiene esta señal completa. Tengo tensión de pico a pico. Mi osciloscopio lo gradué en 10 volts por división, quiere decir que cada cuadrícula va a equivaler a 10 volts. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisiones por 10, me da exactamente lo que tengo aquí como resultado, 60 volts. Vamos a ver el siguiente concepto. 2. Tensión de pico máximo. El pico máximo vamos a iniciarlo desde el punto 0 hacia la parte superior. Tengo 1, 2, 3 cuadrículas multiplicadas por 10, me da exactamente el valor de 30 volts. Ahora vamos a ver lo que es la tensión de pico mínimo. Aquí tengo la ilustración. Tengo 1, 2, 3 cuadrículas multiplicadas por 10, es exactamente el resultado que ustedes están observando. Ahora vamos a calcular lo que es el voltaje eficaz. El voltaje eficaz estamos comentando que es del 70.7%. Vamos a hacer la ecuación.
Ahí lo tenemos, la tensión eficaz o el voltaje eficaz. Aquí, como es por porcentaje, pues lo voy a convertir a esta constante. Serían 30 volts, que tengo 10, 20, 30 por el 70%. Esta es una constante que debemos recordar para saber cuánto es el voltaje de tensión eficaz. Ahora sí serían 30 multiplicados por 0,707 me da exactamente 21.2 volts. Entonces ustedes observan, es mucho menor este voltaje al que está midiendo nuestro osciloscopio. Entonces, si yo calculo o trato de ver una señal con mi multímetro, pues obviamente no voy a observar el voltaje correcto. Aquí me está dando un voltaje mucho menor que el que tiene normalmente esa señal. Por eso es que es recomendable la utilización de nuestro osciloscopio para hacer diagnósticos profesionales. Vamos a hacer un ejercicio. Indica en la siguiente forma de onda sus distintos parámetros. Vamos a acompañarlos. Tenemos aquí nuestro punto cero. Tengo ya mi osciloscopio programado a 2 volts por división, que significa que cada cuadrícula equivale a 2 volts. Tengo 10 milisegundos por división. Serían 2 volts, donde tengo esta señal de aquí a aquí, multiplicados por 6, me da exactamente 12 volts. ¿Esa sería la amplitud? No, la amplitud, acuérdense que es, compañeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ahora sí, por 2 volts, me da exactamente este valor. Tengan mucho cuidado a la hora de medir. Si no entienden el concepto de amplitud o de voltaje, se les va a dificultar la medición y a lo mejor van a ver la señal, pero no la van a saber interpretar. Ahora vamos a calcular la frecuencia de esta señal. Vamos a ver dónde inicia mi señal. Aquí la tengo, miren. Aquí inicia, baja, transcurre un tiempo a masa y llega hasta este punto. En este punto es una señal. Si yo observo lo que me está diciendo aquí mi osciloscopio, a qué tiempo lo tengo graduado, este tiempo es una cuadrícula y son exactamente 10 milisegundos lo que me va a durar esta señal. Entonces ahora sí volvemos a calcular lo que es frecuencia. Periodo tenemos 10 milisegundos en una señal. Frecuencia es igual a 1 segundo entre periodo. Frecuencia es igual a 1 segundo entre 0,010 y por resultado me da 100 Hz. Esto me está indicando que esta señal que acabamos de mencionar aquí, de aquí hasta aquí, va a transcurrir 100 veces en un lapso de 1 segundo. Eso lo podemos nosotros observar, por ejemplo, en el sensor MAP de Ford, como les había comentado anteriormente, es un sensor digital. Y recordemos que ese sensor en marcha mínima me debe dar exactamente 100 Hz. Esto me está indicando que tengo una señal muy similar a esta y la debo de poner, por ejemplo, aquí en 2 volts por división, 10 milisegundos, y aquí voy a poder calcular lo que es frecuencia. La única diferencia es que esta señal es de 5 volts en el caso de nuestro sensor MAP. Vamos al siguiente ejercicio. Indicar la siguiente forma de onda en sus distintos parámetros. Aquí ya tengo una señal análoga. Vamos a ver cómo está programado nuestro osciloscopio. 2 volts por división y 2 milisegundos por división. La señal aquí tengo, inicia, llega a su punto más alto, que sería pico máximo, baja pico mínimo y llega nuevamente hasta el punto cero, que sería este. Aquí tengo una señal. Vamos a ver, dice que son 2 volts por división. Tengo 2 volts por división. Sí, ¿verdad? Son 2 volts por división. Maestros, tengan cuidado porque el voltaje se mide de esta manera. ¿Sí? Se mide de esta manera. Acuérdense que el voltaje lo voy a medir siempre de este lado. De este lado voy a medir
tiempo. Entonces ahora sí, vamos a ver, serían 2 volts por división. Tengo 1, 2, 3 cuadrículas, 4, 5 y 6. Por 2 volts, ahora sí me da los 12 volts. Perfecto, felicidades. Ahora vamos a ver la tensión de pico máximo. Pico máximo, acuérdense que es del punto 0 hacia arriba. Tengo 2, 4, 6 volts. Vamos a hacer la ecuación. Perfecto, si ya lo hicieron, felicidades, se les dio ese resultado. Vamos a ver ahora lo que es el pico mínimo de esta señal, que sería del punto 0 hacia abajo. Igual tengo 1, 2, 3 cuadrículas multiplicadas por 2, tengo 6 volts. Perfecto. Ahí está. Ahora vamos a calcular la tensión eficaz. Acuérdense que la tensión eficaz se va a calcular del pico máximo y tengo como pico máximo 6 volts. Lo voy a multiplicar por la constante. Espero que se acuerden que es de 0,0. No, a ver, recuerden tantito. Ahí la tienen. 6 volts por 0,707 y tengo una tensión eficaz de 4.2 volts. Vean que el voltaje es muy diferente, entonces yo lo mido con un multímetro, voy a dar un diagnóstico mal. Entonces, por necesidad actual, voy a tener que utilizar el osciloscopio. Espero que estén comprendiendo cómo se va a medir lo que es tensión y lo que es tiempo. Ahora vamos a calcular la frecuencia. Aquí tengo frecuencia, es un segundo entre el periodo, entre el tiempo, y me va a dar exactamente 250 Hz. Sería 1 entre 0,004 segundos. ¿Por qué razón? Ahora sí, voy a medir tiempo. Tengo 4 milisegundos, porque así tengo programado mi osciloscopio. Y si estamos hablando de milisegundos, pues obviamente lo voy a poner en 1000. Serían decenas, centenas, 1000, para que se entienda. Entonces esta señal va a estar oscilando de aquí a aquí 250 veces en un segundo. La verdad, la vista no nos va a alcanzar para observar esta señal. Nuestro multímetro, si ustedes observan, no nos va a dar un voltaje correcto. ¿Por qué razón? Porque está midiendo la tensión eficaz un voltaje medio. Entonces un multímetro no nos va a dar un diagnóstico correcto. Por eso es la necesidad de utilizar el osciloscopio. Bien, vamos a ver cómo se conecta el osciloscopio y qué es lo que me va a medir. Ojo con este tipo de mediciones, porque es lo que nos va a ayudar a determinar cómo está funcionando mi sistema. Conexionado del osciloscopio, el circuito representado en la figura tiene una cadencia de funcionamiento de 1 milisegundo, es decir, el interruptor cambia de posición en ese intervalo de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que este va a estar subiendo, bajando exactamente en 1 milisegundo. ¿De acuerdo? Tengo una fuente de alimentación. Acuérdense que para interpretar una batería lo voy a interpretar con una raya larga. Aquí tengo una raya larga que me va a indicar que ese es el positivo y una raya más corta que es el negativo o la masa o la tierra, como así la conocemos. Y nuestra fuente de alimentación tiene 5 volts. Lo tengo conectado, vamos a pensar que es un foco. Aquí tengo mi osciloscopio. ¿Cómo va a ser esta señal así como la tengo conectada? A ver, si la tengo desconectada, voy a tener aquí el voltaje que está enviando mi fuente de alimentación. Pasa a través del consumidor y exactamente voy a tener aquí los 5 volts. Cuando este se conecte a masa, este voltaje se va a consumir dentro de mi resistencia y se va a ir a 0. Vamos a observar la gráfica.
Tenemos el otro ejercicio. Dice, el circuito representado en la figura tiene una cadencia de funcionamiento de 1 milisegundo, es decir, el interruptor cambia de posición en este intervalo de tiempo. Ahora vamos a observar esa señal, Tuvimos anterior, aquí puse mi osciloscopio y si yo lo pongo, lo cierro y lo abro, no voy a tener ningún cambio y voy a estar midiendo la tensión constante. Y aquí sí ya voy a medir el cambio. ¿Por qué razón? Porque se va a estar consumiendo este voltaje. Tengan mucho cuidado a la hora de conexionar. Voy a regresar otra vez a la imagen anterior para que ustedes la observen. Aquí tengo lo conexionado, es como si yo pusiera mi osciloscopio en este punto y en este punto, sin tomar en consideración el consumidor. Vamos a ver la siguiente imagen donde está ahora conectado. Ahora sí voy a observar la señal. Por ejemplo, esto me va a servir para checar un inyector. Acuérdense que los inyectores son alimentados de corriente a través de un relevador o de un interruptor de ignición y la computadora va a mandar un pulso para que este inyector abra y cierre y deje pasar el combustible. Entonces, para poder yo determinar si está trabajando la computadora o no, siempre voy a conectar mi osciloscopio en este punto en donde la computadora va a estar excitando a ese dispositivo. Lo mismo, por ejemplo, en una válvula de control de marcha mínima de Ford, que comúnmente la conocemos como bypass, vamos a interceptar el punto que está conectado a la computadora, ya que mi computadora va a mandar pulsos de masa y voy a observar una señal muy similar a esta. Otro dispositivo que puedo conectar de esta manera sería el solenoide de la purga de canister. Igual está alimentado de 12 volts a través de un relevador o a través de alguna corriente de 12 volts y la computadora va a enviar pulsos de masa para excitar a ese solenoide. Igual voy a conexionar aquí mi osciloscopio y voy a observar una señal muy similar a esta. Lo mismo, por ejemplo, en una bobina de encendido. Tengo una fuente de alimentación hacia mi bobina de encendido, mi computadora va a enviar pulsos de masa para excitar a la bobina y voy a ver una señal muy similar a esta. Esta la vamos a analizar un poquito más adelante. Pero voy a tener una señal de esta manera. Y así recuerde que si mi dispositivo está alimentado de corriente constante, voy a interceptar el punto que se conecta normalmente a masa o que es excitado por ese módulo. Espero que haya quedado más entendido de esta manera. Pasamos al siguiente punto, vamos a ver cómo se vería una conexión de esta manera. A ver, aquí tengo una fuente de alimentación, está conectado a mi osciloscopio. Aquí no tengo absolutamente nada, miren. ¿Por qué? Porque no tengo conectado a masa. Vamos a ver cómo se vería esta señal. Igual seguimos con el mismo detalle. Este va a estar cerrando y abriendo exactamente en 1 milisegundo. Aquí no me daría nada y después conectado a ver qué me daría. Obsérvenlo, miren, aquí me está dando 0 volts. Cuando yo conecte esto es cuando mi osciloscopio me va a medir la tensión en esta parte. Se desconecta y no voy a leer absolutamente nada. ¿Por qué razón? Porque no lo tengo conectado a masa. Vuelve a cerrar otra vez el circuito y vuelvo a ver otra vez la tensión de 12 volts, una señal muy similar. Les recomiendo que no hagan este tipo de conexiones en un vehículo porque pueden diagnosticar mal o a lo mejor por ahí no pueden realmente checar este dispositivo. Únicamente es para verificar que el módulo o la computadora esté mandando correctamente su pulso. Seguimos en la siguiente toma. Ahora voy a invertir mi osciloscopio. Véanlo. Ahora puse el cable de alguno de los canales. Vamos a pensar que es el canal A conexionado al punto donde mi módulo va a estar conectando a masa y el cable común lo estoy conectando a voltaje. Vamos a ver cómo se ve la señal y ahorita les explicamos más detalladamente.
Igual está 1 volt por división, 0.5 milisegundos por división. Ahora observen que fue la señal inversa. ¿Por qué razón? Porque mi conexión está al revés. Entonces ahora pongo aquí esto y va a medirme 12 volts negativos, o el voltaje, perdón, 5 volts negativos. Se desconecta, me va a medir 0. Acuérdense que este es mi punto 0. Se vuelve a conectar, me vuelve a marcar 5 volts negativos. Se desconecta y se va otra vez a 0. Tengan mucha precaución para estar conectando a mi osciloscopio y pues de preferencia no lo conecten así, porque pueden dar un mal diagnóstico a la hora de estar verificando algún dispositivo. Vamos a ver lo que es el concepto de pulso. Se produce cuando se detecta la activación momentánea de un elemento, por ejemplo, el destello de una lámpara. Muchos actuadores en el automóvil reciben un tren de impulsos a frecuencia fija para modular su funcionamiento. Podríamos decir un inyector. Aquí tengo lo que es tensión y lo que es tiempo. A ver, hagan memoria cómo se le llama al tiempo. Periodo. Y al voltaje, tensión. Periodo, tensión. Tensión, periodo. Que no se les olvide, maestros, porque estamos hablando técnicamente. Y es bien importante que ustedes empiecen a hablar ya nuestro idioma, un idioma técnico. Imagínense si a ustedes le determinan que por ahí tienen problemas en el hígado, que les diga el doctor, oye, te vamos a sacar el buche o las tripas, pues imagínense cómo se va a escuchar. Yo me salgo del consultorio inmediatamente. Es que acuérdense que si un cliente nos oye hablar muy suavemente, bueno, pues nos va a correr, o más bien va a correr el del taller. Bien, dice, muchos actuadores en el automóvil reciben un tren de impulsos a frecuencia fija para modular su funcionamiento. Aquí tenemos una tensión de 12 volts, se va a masa, me dice que tengo 10 milisegundos en este punto, igual se desconecta, tengo el voltaje de la tensión de alimentación, perdón por el idioma, se va a masa y ya tengo otra tensión de 20 milisegundos. No es tensión, acuérdense que es periodo, tiempo. Se desconecta y otra vez se va a una tensión de 12 volts. Este sería un periodo de trabajo del 100%. Esto es lo que comúnmente conocemos como ángulo, duelo, ángulo de contacto. Vamos a ver cuánto tiempo dura esta señal en positivo y cuánto tiempo dura en negativo. En porcentaje vamos a hablar. Un 60% va a durar en positivo y un 40% va a durar en negativo. Esto es el periodo de la señal. Miren, en los sensores MAP de Ford tengo que mi señal es exactamente al 50% a positivo, 50% a negativo. Obviamente habíamos comentado que va a estar variando la frecuencia y mi multímetro no alcanza a leer esos dos puntos que habíamos comentado, que serían 5 volts, 50% de trabajo en positivo, se va a masa o a tierra para que mejor me pueda explicar, se va otro tiempo, otro 50% y así se va a estar conectando. Entonces mi multímetro me va a leer una tensión media y me da exactamente los 2.5 volts que habíamos comentado anteriormente. Frecuencia, ya supimos que la frecuencia es un segundo entre periodo. En este caso, ya lo estamos viendo, son 10 milisegundos, que sería 0,010 y me da una frecuencia de 100 Hz. La modulación se obtiene variando el ciclo de trabajo o el ángulo duelo, que comentábamos que ahora se le llama duelo nada más, de una señal a frecuencia fija, es decir, modificando el tiempo de activación y desactivación dentro de este periodo. Esto lo vamos a observar muy comúnmente en los inyectores, por eso es que hablamos del ancho de pulso de un inyector.
está conectado a 12 volts, la computadora va a mandar pulso de masa y esto es lo que va a estar variando mi computadora. Va a estar variando lo que ahora conocemos como periodo de activación, y es el ancho de pulso, lo que es el tiempo que va a durar mi inyector abierto, y ahí va a ser la cantidad de combustible que va a estar entrando a mi cámara de combustión. Osciloscopios para automoción. En los osciloscopios utilizados en automoción, normalmente en la pantalla aparecen numéricamente distintas magnitudes seleccionadas por medio de un menú. Por ejemplo, aquí tengo esta señal, me está diciendo que son 2 volts por división. Tengo 2, 4, 6, 8, 10 volts por división y un pedacito que por ahí está pasando. Ahora, vamos a ver lo que es el periodo. Tengo 1, 2 cuadrículas por 5, serían 10 milisegundos. Hace rato hicimos la operación, me da exactamente 100 Hz. Vamos a dar una repasada con esta gráfica, lo que es el ciclo de trabajo o lo que es el duelo. Vamos a calcular en este ejercicio qué porcentaje de tiempo dura la señal conectada a negativo y qué porcentaje está conectada a positivo, aquí como me lo está indicando la gráfica. Esto es independiente de lo que estamos viendo, ya saben que por aquí voy a medir tensión y por aquí voy a medir periodo. Gracias. Perfecto, si ya hicieron su cálculo, vamos a contarle. Periodo 1, 2, 3, 4 cuadrículas. Esto es lo que se compone en periodo mi señal. Si lo divido, ya sé que aquí tengo el 75% en punto de voltaje y el 25% que se va a masa. Vamos a calcular ahora la que sigue. 5 milisegundos por división. Periodo 1, 2, 3, 4, 5. Ahora calculen qué porcentaje tenemos aquí a masa. Yo sé que son rapidísimos, ya lo tienen. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. 40%, perfecto. Y 60%. Si son 5, pues voy a dividir estos en un 20%, 20, 40, 60, 80, 100%. Entonces tengo 40% a masa y 60% a voltaje. Aquí ya lo tienen. Con esto damos por terminado este tema, que es la descripción de tipo de señal y su comportamiento. Ustedes observaron, vimos algunas señales análogas, cuál es su medición, su forma de medición. Vimos el tiempo que transcurre en cada una de las señales, vimos cómo analizarla, cómo medirla. Ya vimos qué es frecuencia, ya vimos qué es amplitud, ya vimos qué es tensión. Ya hicimos algunos cálculos matemáticos para poder saber bajo qué tiempo está sucediendo esa frecuencia de señal, y sobre todo espero que se haya entendido que realmente vamos a necesitar de los osciloscopios para hacer un análisis profesional. Esto les va a ayudar muchísimo si ustedes se acostumbran a utilizar el osciloscopio y empiezan a conocer las estrategias de funcionamiento de cada una de las marcas. Yo les aseguro que cuando más se llevan 10 minutos en checar todo un sistema completito. Estoy hablando del sistema de inyección electrónica. No más de 10 minutos es el tiempo que se deben de llevar para checar todos los dispositivos del motor. Vean que realmente el osciloscopio es una herramienta poderosa que nos da todas las armas para poder determinar qué área es la que está totalmente afectada, si es el área de los módulos o computadoras, si es alguna línea que no esté enviando un voltaje adecuado o si no manda algún voltaje. Voy a analizar la señal totalmente para saber bajo qué condiciones está trabajando ese sensor o dispositivo. En fin, en resumen, el osciloscopio es la mejor herramienta que ustedes pueden tener en el taller y que les va a ayudar muchísimo a hacer un diagnóstico, pero exageradamente profesional, que es de lo que se trata esto. Recuerden que CNT Network le está dando todas las armas
para que ustedes trabajen profesionalmente y que ahorren tiempo y que ganen más dinero. Continuamos con el siguiente tema, que son tips de algunos sensores, las señales, y en un momento dado qué es lo que debemos de hacer para quitar o poner ese dispositivo, o en un momento dado saber si realmente es el módulo de control electrónico o la computadora. Continuamos. Continuamos con el siguiente tema, que son tips de diagnóstico de sensores. Esto nos va a ayudar muchísimo para poder determinar qué es lo que está fallando dentro del sistema. Vamos a poder conocer algunas de las señales de los sensores. Yo lo que les recomiendo realmente es que ustedes busquen dentro de algunos de los programas, no voy a nombrar programas, ustedes los conocen mejor que yo. En todos los programas automotrices que tienen sus computadoras hay los oscilogramas y ahí le están indicando exactamente la forma de cada uno de los dispositivos. Apóyense en esa información que tienen. Recuerden que para ser un profesional en este ramo se requieren tres cosas bien importantes. Una, que es la capacitación, para eso estamos en CNT Network. Dos, es la herramienta con la que vamos a trabajar, que sin ella pues obviamente no vamos a poder hacer absolutamente nada. Y por último, pues es la información. Si no tenemos información, bueno, pues de dónde vamos a tomar datos para saber si está bien o mal lo que estamos verificando. Recuerden, son las tres armas que requerimos para hacer un trabajo profesional, que es capacitación. CNT Network está a sus órdenes. Herramienta, pues ustedes saben dónde comprarla, y si no, comuníquense también con nosotros, les podemos orientar con quién. Y la información, en algunos de los casos, pues también les vamos a apoyar con información. Por ahí soliciten a los instructores que visiten sus lugares. Nosotros no lucramos, nosotros les regalamos la información con todo gusto. Bien, pues continuamos con los tips de diagnóstico. Vamos a pasar a las diapositivas para un mejor entendimiento. Por ahí nos vamos a atorar un poquito en la explicación de cada uno de ellos. Los que consideremos que son sencillitos, pues los vamos a pasar rápidamente para avanzar en tiempo y obviamente para que ustedes tengan ya una mejor idea de lo que van a verificar en el vehículo. Entonces continuamos con las diapositivas. Tips de medición en sensores y formas en el osciloscopio. Cabe hacer mención que hay que interceptar la señal que envía el sensor hacia la unidad de mando, siempre y cuando estemos hablando de sensores. Si intercepto por ahí la alimentación, ya sea de voltaje o masa, pues obviamente no voy a tener una medición correcta. Entonces hay que interceptar la señal que va hacia la unidad de control electrónico o hacia la computadora. En el caso de los actuadores se va a interceptar la señal que comanda ese dispositivo, la unidad de control electrónico o la computadora. El osciloscopio normalmente tiene dos canales de medición que ya hemos mencionado anteriormente, que es el canal A, el canal B, o en su defecto el canal 1 o el canal 2. Y se recomienda que si es un solo dispositivo el que se va a analizar, con un solo canal es más que suficiente. Traten de quitar el cable del otro canal para que no les vaya a ocurrir un accidente. Muchas de las ocasiones se nos puede quedar por ahí el cable suelto y se puede enredar en el motoventilador o en las poleas del motor. Tengan mucha precaución porque inclusive nos puede ocasionar algún accidente más grave si es que nos llega a jalar la mano ese cable, o en su defecto pues va a jalar el equipo y se va a dañar el equipo. Tengan mucho cuidado con ese canal que se queda libre. Mejor es desconecten ese cable que no van a utilizar. Pero si se tiene que revisar dos dispositivos a la vez, ahora sí podemos conectar el otro canal y se recomienda utilizar ambos canales del osciloscopio. Por ejemplo, revisar si está sincronizado el motor con el árbol de levas, que interceptan ambas señales que van hacia la unidad de mando, tanto del sensor del árbol de levas como del cigüeñal. Señal de inyección. Los electroinyectores son gobernados por la unidad de control electrónico mediante excitación negativa o a masa. Recuerden que por ahí hay algunos vehículos, son muy pocos, estamos hablando de Chrysler,
sobre todo el Jeep Cherokee con motor 4.0 litros, modelo viejito. La computadora excita los inyectores, no con masa, los excita con voltaje. Igual se va a hacer la medición en esa señal. Aquí estamos interceptando con nuestro osciloscopio la señal que está enviando la computadora hacia los inyectores. Por ahí ya tenemos el oscilograma y vamos a analizar un poquito qué es esta señal, cómo se produce y en un momento dado, pues cómo la computadora determina si está bien o está mal este dispositivo, sobre todo los inyectores. Y tenemos por ahí en Nissan un código de falla de fuga de inyectores. ¿Cómo lo analiza la computadora? Vamos a ver lo siguiente. Vamos a apoyarnos en el ratón para empezar a explicarles esta señal. Aquí tengo la señal de alimentación de voltaje. Ya sabemos que puede tener más de 12 volts, puede tener lo que me esté cargando mi generador hacia mi batería. Es que voy a tener 14, 13.8, en fin, lo que tenga de voltaje la batería en ese momento cuando esté trabajando el motor. Luego manda el pulso la computadora hacia el inyector, se cae a masa, ese es el tiempo que va a durar el inyector abierto. Ahí va a estar entregando combustible. Ya la computadora determinó que es el combustible necesario y lo va a desconectar. A la hora de desconectarlo, recuerden que todo el sistema que tenga un embobinado me va a provocar un pico de extratensión. Ese pico de extratensión se va a elevar. Se va a elevar. Eso lo tengo que ver con el osciloscopio. Por ejemplo, el inyector debe tener de pico de extratensión cuando menos 40 volts. Eso me está indicando que el inyector está trabajando correctamente. Si el pico de extratensión es menor a los 40 volts, probablemente tenga por ahí algún daño en el inyector. En el caso de Nissan, cuando se llegan a dañar los O-rings de la parte superior del inyector, los que van en el riel, van a ocasionar que el esfuerzo que hace el inyector a la hora de estar entregando combustible sea menor y por supuesto que el pico de extratensión va a ser más bajo. Lo mismo sucede si el O-ring inferior del inyector está dañado, también no va a hacer el mismo esfuerzo el inyector a la hora de estar trabajando y el pico de extratensión va a ser menor. Y es cuando la computadora me dice que tengo fuga de inyectores, porque realmente lo que está observando es el pico de extratensión. Recuerden que el pico de extratensión que debe tener un inyector, cuando menos debe de ser de 40 volts, y esa es la figura de la señal que van ustedes a observar en su osciloscopio. Vamos a pasar a la siguiente imagen, por favor. La señal de una sonda lambda o un sensor de oxígeno. Ahí tenemos un factor lambda. Aquí vamos a interceptar nosotros la señal que va hacia la computadora. Si es un sensor de oxígeno de un solo cable, recuerden que es la única entrada de señal hacia el SM o hacia la unidad de control electrónico. Si es de 3 cables, intercepten normalmente el cable de color negro. Los otros 2 cables de color blanco son los de la resistencia precalentadora del sensor de oxígeno, que también se les debe de verificar una resistencia. Deben tener una resistencia. Si hablamos de vehículos OBD1, estando en frío aproximadamente a 20 grados centígrados, debe tener arriba de 6 ohms de resistencia, repito, la resistencia precalentadora del sensor de oxígeno. Ya en vehículos OBD2, específicamente en Ford, esa resistencia debe de tener a la misma temperatura de 20 grados centígrados aproximadamente 3 ohms. No vayan a meter sensores de oxígeno con más resistencia en vehículos de OBD2. Es bien importantísimo porque la computadora lo va a detectar. Y obviamente pues les va a estar generando código de falla de resistencia precalentadora del sensor de oxígeno. Bien. Continuamos. Para analizar esta señal seleccionaremos una base de tensión pequeña y una base de tiempos grande. La sonda lambda genera una tensión de entre 100 y 900 milivolts y su periodo es aproximadamente de 1 segundo a un régimen de giro de unas 2000 RPM. Vamos a ver el oscilograma. Ahí lo tenemos y aquí tenemos abajo la escala a la que está ya programado mi osciloscopio. Aquí tengo tensión. Recuerden que la tensión la voy a medir
en su parte vertical. En la horizontal voy a medir tiempo, que no se les olvide, por favor. Señal de mano de un actuador de ralentí de 2 bobinas o válvula jack. Para analizar esta señal utilizaremos un osciloscopio de 2 canales. Observaremos los tiempos de activación o el duel. Ya sabemos que es el tiempo de activación. Para cada una de las bobinas estos deben ser opuestos. Recuerden que una válvula jack trae realmente 2 embobinados. Uno para introducir el vástago de la válvula para cerrar el circuito de entrada de aire, y el otro que lo va a retornar, que es para permitir más entrada de aire. Es que son 2 motorcitos los que van a estar trabajando y los voy a interceptar por pares. Bien, ya tengo graduado mi osciloscopio, tengo voltaje por división 5 volts y aquí tengo tiempo. Y esa es la señal que voy a estar percibiendo. Tengo una en la escala del canal A, que es positivo, y la otra que va hacia negativo. Es cuando se energiza el motor y empieza a correr ese motor hacia adelante o hacia atrás. Por eso es que se llama motor de pasos. La otra parte del otro motor debe ser la señal exactamente igual. Si alguna de estas 2 señales no se está produciendo, puede ser posible que tengan problemas con el embobinado de esa válvula. Aquí lo que les recomiendo es que ustedes intercepten la señal que va de la unidad de control hacia la válvula, pongan una resistencia de 10 kilo ohms conectada obviamente a 12 volts, y en este punto van a estar checando la señal. Si les da exactamente esta señal, quiere decir que la computadora está trabajando correctamente. Si no les da el pulso, entonces su problema está en la unidad de control o en la unidad de mando. Recuerden, voy a quitar mi válvula, voy a colocar aquí una resistencia, anótenle por favor, es de 10 kilo ohms, de preferencia a medio watt, y la voy a conectar a 12 volts. Abro el interruptor de encendido a la posición de on, inmediatamente me debe de pulsar. También aquí abajo le voy a poner otra resistencia para interceptar las 2 señales. Igual va a ser una resistencia de 10 kilo ohms conectada a positivo. De aquí voy a conectar mi osciloscopio y debo de tener exactamente la misma señal. Si no es así, entonces mi problema está en la unidad de control electrónico o en la computadora. Pasamos a la siguiente diapositiva. Señales de corriente continua o corriente constante, como ustedes lo conocen. Ahí lo único que vamos a checar es solamente la amplitud. Las señales de tensión analógicas de componentes tales como son el sensor de temperatura del refrigerante, sensor de temperatura del aire. ¿Sí? Voy a tener una fuente de alimentación, son 5 volts. Ya sabemos que el sensor de temperatura es un sensor de tipo NTC, que va a variar su resistencia conforme se vaya calentando. A la hora de que se va calentando el sensor, va a ir disminuyendo su resistencia y el voltaje que está mandando la computadora se debe de ir aterrizando, o más bien se debe de ir cayendo hasta llegar a un punto. Hay que verificar las especificaciones de cada una de las marcas. No todos los sensores deben de llegar a un voltaje específico. Por eso no hablamos de voltajes específicos, porque cada marca tiene un parámetro especial. Aquí tenemos el sensor TPS o sensor de mariposa. Al igual, en algunos sistemas inicia el voltaje de bajo, que en este caso sería por ejemplo de 1 volt. Conforme acelero, debe de ir incrementándose este voltaje. Si mantengo pisado el pedal del acelerador, debe de producirse esta señal que tengo aquí, que estamos tratando de identificar con el mouse. Suelto el pedal de golpe y esta es la señal que me va a proporcionar. Esto me va a servir, maestros, para medir en un osciloscopio y observar que no tenga alguna ruptura las pistas de ese sensor. Si alguna de las pistas está rota, pues por supuesto que aquí voy a ver un corte y lo voy a observar detalladamente. Y si lo hago con un multímetro, pues puede ser posible que en ese momento coincida con el cambio de rango y pues voy a pensar que el sensor está bien y me va a seguir generando código de falla y no voy a dar con la falla realmente. Tenemos aquí el sensor calentado de oxígeno. Ya sabemos que puede traer 3 o 4 cables y dependiendo de cómo esté trabajando esta señal, aquí la voy a tener. Ya saben que cuando mucho me debe dar 1 volt y debe de caer poquito menos de 1 volt.
En el osciloscopio son señales más específicas. Hay ocasiones en que algunos sensores de oxígeno caen inclusive abajo de cero, como es el caso de este oscilograma. No se preocupen, está bien, siempre y cuando esté dentro de este parámetro. También no debe de rebasar de 1 volt. Por ahí hay algunos sensores de oxígeno que de repente me van a formar picos de extratensión que me van a dar, algunos los hemos observado, que me dan hasta 15 volts, pero van a ser piquitos así muy rápidos. Eso me está indicando que mi sensor de oxígeno está en corto voltaje y que esta señal está totalmente mal. Ahí no vayan a limpiar el sensor de oxígeno, no vayan a poner marca Patito, pongan el sensor de oxígeno de la marca original. Eso para que ustedes puedan dar una garantía profesional en su trabajo. Ustedes el trabajo de diagnóstico ya lo están haciendo bien, ahora pongan piezas de calidad. Sensor de flujo de volumen de aire, lo que comúnmente conocemos como MAF. Dependiendo de cómo sea el sensor, esta señal es una señal análoga. Vean que la tengo en un voltaje. Por ejemplo, en el caso de Nissan, voy a tener con el switch abierto nada más un promedio de entre 0.700 y 0.900 volts. Arranco el vehículo, se va a incrementar a 1.1, 1.2 y cuando acelere va a haber esta variación. Esta es una aceleración a fondo y esta es la señal que me debe de producir mi osciloscopio, y por supuesto que debe retornar a su valor original de voltaje. Si esa señal no la hace como la estamos interpretando aquí en este oscilograma, pues cambien su sensor. No traten de limpiarlo, no traten de soldarlo, no traten de meterles otras resistencias, porque no tenemos, por principios de cuenta, el tipo de material que se utiliza en esas resistencias. Mejor cámbienlo, ya les repito, cámbienlo por equipo original o cámbienlo por un sensor de muy buena calidad. Señales de tensión de corriente alterna, amplitud, frecuencia y forma. Las señales de tensión de corriente alterna son generadas por componentes como es el sensor de detonación. Aquí tengo un punto cero, por ahí hay una detonación, me va a estar generando este tipo de señal. Inclusive puedo poner mi osciloscopio, puedo echar a andar el vehículo y cuando esté caminando voy a golpear muy levemente el monobloc o muy cerca de donde esté el sensor y me debe de generar esta señal. Y ahí van a tener que ustedes acostumbrarse a ver este tipo de señal para que ustedes puedan diagnosticar si es el sensor de detonación o si es la línea. Normalmente esa es la señal que me genera ahí. Recuerden que los sensores de detonación son específicos para cada marca y para cada vehículo. No es el mismo ruido que produce un motor de 4 cilindros a un motor de 8 cilindros o un motor de 6. Aunque externamente se parezcan y sea la misma rosca y tenga la misma conexión, no están diseñados para ese tipo de motores. Entonces no traten de suplirlo con otro sensor que se le parezca. Compren el original, vean el número de parte, acérquense a la agencia y ellos les dirán cuál es el número de parte. No hay sensores genéricos, por favor. Sensor de régimen de motor de tipo inductivo, ya sabemos que son embobinados, que normalmente traen 2 cables, ¿sí? Y esta es la señal de corriente alterna que me va a estar generando. Aquí la tiene la señal de corriente alterna. Si por ahí tengo roto el imán de ese sensor, bueno, pues se van a encimar las señales. Voy a ver otra señal un poquito más pequeña encimada sobre de esta. Eso me está indicando que el imán está mal. Aunque yo le cheque la resistencia al sensor y que me esté generando corriente alterna, con un multímetro no voy a poder observar que está roto el imán. Y ya roto un imán, acuérdense que no es un imán partido a la mitad, sino que son 2 imanes. Entonces me va a generar doble señal y voy a tener problemas. Pues a lo mejor si es de encendido no arranca el vehículo, y si arranca va a estar fuera de tiempo, en fin, va a ser una serie de fallas el vehículo si es que este tipo de sensor está dañado. Bien, vamos a ver señales moduladas por frecuencia, amplitud, frecuencia, forma y anchura de pulso. Al igual este es un sensor inductivo, debe de tener 2 cables. Este es por donde esta señal es la que pasa por un diente que le falta ahí a ese dispositivo. Un ejemplo de esto es en Ford. En Ford dice que el aro dentado es de 60 dientes menos 2.
quiere decir que son realmente 58 dientes y este es el espacio que queda desocupado. Esto es para identificar la posición del pistón número 1 que está en el punto muerto superior. Aquí tengo un sensor igual de ese mismo tipo, pero de árbol de levas. Acuérdense que esta señal es más larga porque aquí me está indicando la posición de cada uno de los pistones. Por ejemplo, vamos a seguir un orden encendido: 1, 5, 3, 6, 2, 4. Aquí, por ejemplo, le está indicando que está el pistón número 1 en fase de compresión, que le toca chispa. Luego la otra señal es para el pistón número 5 y así consecutivamente. La computadora se va a empezar a sincronizar en base a estas señales. Hay algunos sensores, por ejemplo, en el Chevy que traen 3 cables. El cable central es un cable de blindaje. Por eso es que luego a veces confundimos un sensor de tipo inductivo con un efecto Hall. Chequen su manual, por favor, para que ustedes verifiquen si es un señal de tipo análogo, como son sensores de reluctancia variable, o si es un sensor digital, como puede ser un sensor de efecto Hall o un óptico. Aquí tengo un sensor de velocidad del vehículo tipo inductivo. Esto muy comúnmente esta señal me la voy a encontrar en sistemas de frenos ABS. Vean que no hay ninguna alteración con respecto a los dientes, es constante esa señal. Ahora sí tengo señales de un sensor digital. Observen ustedes cómo ya cambió totalmente la señal. Voy a tener a ceros, que ya vimos que la tensión de un efecto Hall es de 0,001 volt. Desconecta el efecto Hall esa masa y regresa otra vez al voltaje de referencia. Tarda un tiempo, luego nuevamente vuelve el efecto Hall a poner su tensión, que es de 0,001 volts, y así consecutivamente. Si esta señal no llega a estar constante, entonces pues tengo por ahí un problema. Por ejemplo, este puede ser el óptico de Nissan. Si me falta una señal y las otras las veo constantes, lo más probable es que tenga una basura en una de las ranuras del óptico. Entonces ahí puedo saber si le tengo que dar mantenimiento a ese distribuidor. También acuérdense que ópticos lo trae Chevrolet. En el Corvette es el OptiSpark. En Chrysler también vienen algunos vehículos, el motor 3.0 si mal no recuerdo, también trae óptico. Aquí tengo sensores ópticos de velocidad o de posición, lo mismo que habíamos comentado, es una señal muy similar. También tengo un voltaje de referencia, en este caso son 4 y cachito de volts. El óptico también va a mandar una tensión de 0,001 volt, me va a hacer una señal muy similar a la del efecto Hall. Si alguna de estas señales no está correcta, bueno, pues entonces ahí tengo problemas con lo del óptico. Señales moduladas por anchura de pulso, amplitud, frecuencia, forma, anchura de impulso. Es el caso de uno de los inyectores. Ya lo habíamos comentado. Tengo aquí la tensión de batería, se va al punto a masa, es el tiempo que dura el inyector abierto, donde está inyectando combustible. Ya se terminó el tiempo, lo suelta, me va a formar un pico de extra tensión. Recuerden que cuando menos debe tener 40 volts de pico de extra tensión. Tenemos dispositivos de control de aire de relenting. Puede ser una válvula jack o puede ser, lo que habíamos comentado, una válvula bypass. Circuito primario de la bobina de encendido. Miren, estas señales son bien interesantes. Debemos de acostumbrarnos cómo trabaja cada una de las estrategias, así le llamamos el funcionamiento de cada bobina. Miren, esa sería una bobina convencional. Tengo la fuente de tensión 12 volts, pasadito de los 12 volts, lo manda masa. Por aquí se pone esto a masa, se carga la bobina. Muchas de las ocasiones por aquí va a haber una pequeña subidita, es cuando ya la bobina se cargó. Suelta el transistor a esa bobina, es cuando se produce el alto voltaje y también va a formar un pico de extratensión. Acuérdense que es embobinado y el pico de extratensión se va a elevar muchísimo. Espero que ustedes sincronicen su osciloscopio ahí en tensiones muy altas, porque los picos de extratensión de una bobina pueden alcanzar hasta 400 o 500 volts.
Para que ustedes puedan determinar si una bobina tiene un voltaje suficiente, van ustedes a medir el pico de extratensión y el voltaje que les dé lo deben de multiplicar por 100. Un ejemplo, si el pico de extratensión de una bobina de encendido me dio 250 volts, lo voy a multiplicar por 100 y me da un total de 25.000 volts. Ese es el voltaje que me está produciendo esa bobina. Si mi manual me dice que la bobina debe de producirme de 35 a 40.000 volts, pues por supuesto que esa bobina está dañada. Hay que reemplazarla por una original. Bien, este es el tiempo que dura la chispa. Este voltaje se le llama voltaje de quemado. Este voltaje también es bien interesante y es bien importante que entendamos cómo funciona. Normalmente este voltaje de quemado, o esta tensión de quemado, debe estar arriba de los 40 y 70 volts, no más, no menos, es un promedio. Si está arriba de lo que les acabo de comentar, me está indicando que mis bujías están abiertas o que mi cable de bujía tiene demasiada resistencia. En caso contrario de que tenga menor voltaje de quemado, me está indicando que mi bujía está cerrada o que en vez de tener cable, por ahí le puse un alambre. Quiere decir que no tiene resistencia ese cable. Hay que cambiarlos por los que deben de ser. Les repito, utilicen materiales de excelente calidad. Y aquí tengo unas pequeñas amortiguaciones. Normalmente una bobina debe de tener sobre de 4 a 5 amortiguaciones. Esto me está indicando el estado del embobinado. Si tengo esas amortiguaciones que acabo de comentar, que serían 4 o 5, me está indicando que mi bobina está en perfecto estado. Si no tengo estos piquitos, entonces mi bobina ya no sirve. Eso me está indicando que por ahí tengo un corto en la parte interna de mi embobinado, ya sea del embobinado primario o del embobinado secundario. Tengo ahora la señal de una válvula de control de emisiones de evaporación o del sistema de canister. Vean cómo aquí está formando unos picos de extratensión. Aquí no es que esté mal el embobinado, lo que sucede es que está controlando la cantidad de gases del tanque que van hacia el motor y es una modulación normal. Acostúmbrese a ver este tipo de señales. Eso no está indicándome que esté fallando el embobinado, sino que es el ancho que le está dando para que entre nada más una determinada cantidad de gases del tanque de combustible hacia múltiple de admisión. Datos en serie, amplitud, frecuencia, forma, anchura de impulso, eso ya lo vimos, ya vimos cómo sale esto. Lo único que sí hay que acostumbrarnos a qué tipo de patrón o cómo está trabajando esa computadora. ¿Por qué razón? Miren, aquí tengo por ejemplo dos pulsos continuos y tengo uno por separado. En algunos inyectores puede ser posible que tenga un pulso como está aquí y estos dos los tenga más pegados. ¿Esto qué me está diciendo? Que está mandando a masa al inyector, está abierto y los siguientes pulsos que sigue manteniendo abierto por un determinado tiempo ese inyector. ¿Qué me está indicando? Que está entregando más combustible del que normalmente requiere ese motor. Tal vez sea por una aceleración, a lo mejor porque el vehículo es deportivo y esa es parte de la estrategia de esa marca. Entonces hay que acostumbrarnos a ver los diferentes tipos de señales. Yo lo que les recomiendo aquí es que vean su manual, que vean los oscilogramas como les comentaba, para poder determinar si está bien o está mal. Este ya lo vimos, formas típicas, ya vimos lo que es el ancho de pulso, ya vimos lo que es el tiempo, ya vimos lo que es frecuencia. Tenemos la forma de onda análoga, ya inclusive vimos que es pico máximo, pico mínimo, ya vimos lo que es el voltaje eficaz. Proseguimos a la siguiente. Dice, todos los sistemas de inyección intermitente de control electrónico funcionan adaptando el tiempo de apertura de los inyectores a la cantidad de combustible suministrada en diferentes condiciones de funcionamiento del motor. La duración de los impulsos eléctricos del módulo de control del motor se miden en milisegundos y normalmente oscila entre 1
y 14 milisegundos. Era lo que les comentaba, vamos a tener que checar cada una de las estrategias de funcionamiento de los vehículos. Dice, el osciloscopio de la mayoría de los comprobadores del motor se puede utilizar para mostrar el impulso del inyector, lo que permite medir la duración. Ahí vamos a checar lo que habíamos comentado, la duración, si está trabajando correctamente bien, si está trabajando mal, cuánto me debe dar de pico de extratensión un inyector, a ver si lo recuerdan. Perfecto, arriba de 40 volts, ya ven como si se lo saben. Y esta es la forma del inyector. Pues bien, con esto damos por terminada la parte de diapositivas. Bien, con esto terminamos la sección de diapositivas y este tema. Ustedes observaron que en este tema analizamos las señales de algunos sensores. Yo les recomiendo que ustedes empiecen a ojear todos los manuales automotrices que tienen en su computadora. Y en su computadora tienen todos los oscilogramas, tienen todas las especificaciones e inclusive en los oscilogramas tiene cómo ustedes pueden ajustar su osciloscopio para poder observar esta señal. Y en base a eso van a hacer ustedes un análisis más profundo de cada una de las señales y por supuesto van a hacer un diagnóstico más profesional. Espero que se haya cumplido las expectativas con respecto a algunas de las señales que tenemos en el osciloscopio. Este es un curso rápido con el cual tratamos de apoyarlos, CNT Network y un servidor de ustedes. Espero que para el próximo curso tengamos la oportunidad de darles un poco más de datos específicos sobre estas características y otras más.